que oiga mi queja triste, abandonada en medio de la tierra infinita. Se muere el universo de una calma agonía, sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde. Agoniza Saturno como una pena mía. La tierra es una fruta negra que el cielo muerde. Y por la vastedad del vacío van ciegas las nubes de la tarde, como barcas perdidas que escondieran estrellas rotas en sus bodegas. Y la muerte del mundo cae sobre mi vida. Bueno amigos, pues buenos días, una manera diferente de empezar, pero pues cómo no poder incluir algo en el programa, Galicia, que está saturado de información de carácter electoral, político electoral en nuestro país, sin hacer cuando es una mención y retomar algo de este gran humano, de este gran ser que pues nos llenó de tantas, nos regaló tantas cosas. Pablo Neruda, amigos y amigas, un día como hoy, pero del año 1904, nace en Parral, Chile, Pablo Neruda. Olga. Un gran poeta, Javier, sin duda, reconocido mundialmente, Premio Nobel de Literatura chileno, y además un hombre muy comprometido con su época, con las causas más nobles de su pueblo. Senador de la República, lo fue, y lo hizo al lado de Salvador Allende, participando con él en la campaña codo a codo, no en la primera ni en la segunda, en todas, no en la última, en todas las campañas, porque también Salvador Allende tuvo que intentarlo varias veces hasta que al fin logró vencer a esos grupos de poder enquistados en Chile y logró la presidencia para su pueblo. Ya sabemos que fue pues derrocado mediante un golpe militar, un golpe de estado, pero Pablo Neruda muere poquito después, Javier, de ese golpe de estado el 23 de septiembre de 1973, y muere y vive, porque muere el hombre y nace la leyenda legendaria del gran literato, del gran poeta, que todos lo conocemos, todos conocemos alguno de sus versos, alguno de sus poemas, aunque no conozcamos gran parte de su obra y de su vida, pero ya es un hombre universal. Así es, Galicia. Y bueno, pues Ricardo Eliezer Naftalí Reyes Basoalto, que era su verdadero nombre, sí, se convirtió en el más grande de los poetas del siglo XX, reconocido por la comunidad literaria mundial. Y bueno, usted recordará el 23 de septiembre de 1973 es cuando fallece en Santiago de Chile, pero fíjate cómo la causa de la muerte original era cáncer de próstata. Sí. Y sin embargo, bueno, ha sido motivo también en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, de una investigación especial porque se cree que pudo haber sido asesinado también por los militares con bajo cargo de Augusto Pinochet, y por eso fue exhumado hace 3-4 años. Se hicieron investigaciones en su cuerpo, en sus restos durante 2 años, y finalmente, sin tener tampoco la certeza de que fue finalmente lo que provocó su muerte, de nueva cuenta es inhumado. Y bueno, pues hoy día en que se celebra a nivel mundial pues el nacimiento de este excelente ser humano, Galicia. Sí, nació poeta, Javier. De muy pequeñito, muy jovencito, un adolescente, fue a buscar, a tocar a la puerta de otra gran poeta chilena, Gabriela Mistral. Sí. Le llevó sus poemas y le dijo: señora, yo quiero que usted lea esto y me diga qué opina. Y Gabriela Mistral lo recibió muy atenta, le causó gracia que ese jovencito llevara sus poemas y le dijo: ven mañana y te doy mi opinión. Y al día siguiente llegó Pablo Neruda con el corazón desbocado, ansioso de saber qué es lo que le iba a decir la gran poeta Gabriela Mistral, y le dijo: naciste poeta, niño, dedícate a esto.
Y sí, hizo su primer libro antes de cumplir los 20 años, Crepusculario. Lo publicó antes de los 20 y lo escribió como a los 17 años, Javier. Crepusculario, que es un libro excelente. Luego viene 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es la que más conocemos la mayoría de los humanos de habla hispana. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y tiene una obra muy, muy extensa, como 45 libros nos legó, todo, a cual más de maravilloso. Pero yo les recomiendo en esta época en que estamos viviendo que no se pierda Canto General o Residencia en la Tierra. Nos va a ayudar a esclarecer mucho de lo que vivimos ahora, ¿no? Y si tiene por ahí oportunidad de buscar, ya ve que ahora YouTube, Internet es de una gran ayuda. Si tiene la oportunidad de buscar un disco que es homenaje a Neruda, no se lo pierda tampoco, está bellísimo. Confieso que he vivido también de las obras totalmente imprescindibles, amigos y amigas. Como también, a mí la verdad, de Canto General es lo máximo que se ha escrito en poesía y pues altamente recomendable, amigos y amigas. Bueno, en fin, empezamos diferente, pero pues tenemos que regresar a la normalidad de nuestro programa. Queremos agradecerle muchísimo el que estén con nosotros también desde muy temprano. Ya tenemos a Taxis Jesús Núñez, a Santos Venegas, ¿qué tal, Santos? A Tina Camacho, muy buen día, al ingeniero Alfonso Gouman, que nos vamos a reincorporar al trabajo con los colegas del Huevazo a la 1 de la tarde, una y media, entre 1:15, 1:30 estaremos de nueva cuenta ahí con la producción del Huevazo en estos programas conjuntos. Y también pues muchísimas gracias para la maestra Tete Manríquez. Qué bonito te ves de blanco, Javier. Sí, combino muy bien con mi barba. Disculpen, no encuentro los rastrillos, amigos y amigas. Por eso es que de repente ya se ve uno. Te ves de blanco, hasta me dan ganas de casarme contigo. Sí, aquí. De pichón, de pichoncillo. Agarras de pichón. Me voy a hacer así para que me haga un poquito de contraste. Qué cosa. Tina Camacho, compartido. Muchísimas gracias, Tina. Eres muy, muy amable. Nos recuerdas que hay que pedirle, sugerirle, rogarle a nuestros cibernautas que por favor pues compartan el programa, nos den like si a ustedes les gusta el programa y pues con muchísimo gusto nos ponemos inmediatamente a continuar con el trabajo que hacemos para ustedes. Bueno, y vamos a empezar con la nota que se llama así precisamente para empezar, y yo espero que Javier no nos vaya a dar el consejo y se quede sin él, porque esto se lo quiero dedicar especialmente a él y a todos ustedes que tengan el mismo problema, que se desvelan mucho, trabajan demasiado, duermen poco. ¿Por qué necesito dormir? María Elisa Calle Purón, doctora en Medicina y Cirugía, área de Medicina Preventiva y Salud de la Universidad Complutense de Madrid, escribe para El País y dice: necesitas dormir, se dice a sí misma, para estar viva, para no morirte. Esa es la respuesta corta. Ahora vamos a entrar en los mecanismos que desencadenan el sueño y que son los que nos mantienen o te mantienen viva. ¿Estás oyendo, María Elisa? Te mantienen vivo, Javier Cruz. Así es. Lo primero que debes saber es que el sueño es un periodo de relajación compuesto por fases de aproximadamente 1 hora y media que se suceden una tras otra. Y mira, una de esas fases alternas es el sueño profundo, en el que se produce un aumento de la hormona del crecimiento. Escuche usted, hay una serie de cosas bien interesantes en esta nota. El aumento de la hormona del crecimiento no solo nos hace más altos, sino que desencadena una serie de procesos imprescindibles para la vida. Para empezar, se produce una mayor absorción de aminoácidos, que son unas moléculas implicadas en casi todos los procesos biológicos y cuya intervención es imprescindible también para el funcionamiento correcto del organismo del humano y de todos los demás seres vivos. Pero también la hormona del crecimiento pone en marcha lo que los científicos llamamos síntesis de proteínas, que es la producción dentro del organismo de estas sustancias que son esenciales para la vida y están compuestas de aminoácidos. Además, con el aumento de la hormona del crecimiento,
se produce un aumento en la producción de glóbulos rojos, los que forman la sangre. Cuando comienza a disminuir la luz solar, un periodo que para la mayoría de las personas coincide con la hora de dormir, se produce también otra hormona, la melatonina. La producción de melatonina está relacionada con la de otra hormona más, la serotonina. Cuando la melatonina empieza a descender, la serotonina comienza a aumentar y eso ocurre cuando la luz del sol vuelve a brillar, poco tiempo antes de despertar. No es banal porque la serotonina es la sustancia que nos produce bienestar emocional, así que el sueño está ligado igualmente con la salud psíquica. Con razón a veces andamos con un humor de perros, Porque no Javier, dormiste pues, bien, no dormimos efectivamente. bien. Ajá, no produciste demasiado serotonina. Ajá. Uh-huh. Y dice la doctora María Luisa Calles, dice, estas hormonas tampoco son las únicas relacionadas con el sueño. Uh-huh. En general, el sistema endocrinológico, el que regula toda la producción de hormonas, está muy determinado por el ciclo de luz y oscuridad, y a su vez, con nuestras horas de dormir y de despertar. Otras de las sustancias que gestiona este sistema son la hormona que controla la tensión arterial, la que hace eso mismo con el ciclo menstrual en las mujeres, o una mucho más conocida por todos, la insulina. ¿Qué cosa? Fíjese, aquí sí. Se relaciona también con el problema de los diabéticos. Y estas también dependen de que durmamos y de que ese sueño sea de calidad. Y un sueño de calidad es cuando se produce esa alternancia de periodos de sueño profundo con periodos de sueño ligero, conocidos como REM, hasta un tiempo de alrededor de 8 horas en total. Tenemos que dormir de 7 a 8 horas. De no dar cuenta. Algunas personas pueden necesitar poco menos, pero es poco menos, no mucho menos. Poco menos de esas 8 horas y otras un poco más también, no mucho más, ¿no? Para que todo en su organismo funcione correctamente. Y muy importante, se necesita la oscuridad. Somos animales, que no se nos olvide, Javier. Claro. Y los animales que somos, habitamos este planeta antes de que inventáramos la energía eléctrica, antes de que inventáramos las fábricas y los horarios nocturnos de trabajo, antes de que inventáramos la televisión, el cine y todas estas pachangas, ¿no? Llenas de luz. Y entonces la humanidad se iba a dormir cuando se ponía el sol, Javier. Cuando ya el sol se iba, empezaba la oscuridad y era una oscuridad de boca de lobo. Y se iban a dormir a la cueva y era absolutamente oscuro. Y así dormían los primeros habitantes de nuestro planeta, los más remotos antepasados. Los más antiguos homínidos. Sí, y todo eso lo perdimos y ahora estamos muy expuestos a la luz y a horarios nocturnos que nos mantienen activos. Que no son naturales. Y todo esto afecta nuestra serotonina y afecta nuestras hormonas, ¿sí? Nos afecta nuestra calidad de vida. De hecho, el sueño de calidad tiene influencia en muchos otros sistemas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el cerebro. Durante el sueño, el cerebro almacena los recuerdos importantes y desecha los prescindibles. Mientras estamos dormidos, se produce un aumento de unas células llamadas oligodendrocitos, que son las que forman la mielina, una sustancia vital para el buen funcionamiento de nuestra mente. La mielina envuelve al axón de las neuronas, que es la zona que las conecta a unas con otras. Esa mielina funciona como un aislante, consigue que las neuronas se transmitan entre ellas con señales eléctricas y liberen una serie de neurotransmisores que son los que consiguen la estimulación de la siguiente neurona. ¿Puedes imaginarte lo importante que es el que todo eso funcione correctamente para que podamos aprender y mantener la memoria? Claro. Fíjese cómo se va relacionando una cosa con otra. Unido a esto, es importante que sepas que durante el sueño es cuando se forman las nuevas redes neuronales. El cerebro se va renovando. Fue una científica, Rita Levi Montalcini, la que descubrió que el cerebro es plástico. Es decir, fíjese en qué sentido es la palabra, ¿no? Es decir, que su capacidad va aumentando
Antes pensábamos que teníamos un determinado número de neuronas y que si se nos morían las neuronas ya no se volvían a rehabilitar, a reproducir. Y ahora resulta que no, que va cambiando, no solamente se reproducen neuronas, sino que también es plástico en el sentido que se va moldeando, va aumentando, va cambiando. Bien, pues el sueño también es clave para la plasticidad del cerebro, o lo que es lo mismo, para que su capacidad, nuestra capacidad cerebral pueda aumentar. Y otro de los sistemas que necesitan el sueño para funcionar correctamente es el inmunológico, el que nos defiende de los agresores externos, generalmente microorganismos que provocan enfermedades. No sabemos exactamente, dice la doctora, por qué ocurre esto, pero sí sabemos que aquellas personas que tienen mejor calidad de sueño tienen también un mejor funcionamiento de su sistema inmunológico y son más capaces de hacer frente a las agresiones microbianas del exterior. Además de todos esos trabajos que desencadena el sueño dentro del organismo, tiene una función reparadora, Claro. que es la que consigue que nos levantemos cada mañana descansados. Fíjate si es importante el sueño, que impedir que alguien se quede dormido está considerado una forma de tortura. Ya habíamos platicado de esto. Sí, totalmente de acuerdo, Olga Alicia. Pues miren, este trabajo, la verdad, lo quisimos incluir, ya lo traíamos desde ayer, pero la vorágine de la información político-electoral no nos había permitido hacerlo, pero María Elisa Calle Purón nos está sintetizando de una manera muy pedagógica, ¿sí? ¿Qué tan vital es para los seres el que podamos dormir con sueños de calidad, con descansos totalmente a profundidad? Y fíjate que cuando estábamos leyendo esto de que cuando duermes también el cerebro se desarrolla, empieza a tener otras capacidades, empieza a aprender y almacenar información que te van creando ya finalmente la forma en cómo te vas a ir desarrollando, hasta incluso tu propio carácter. Y dice que mientras más sueño tengas, más desarrollas este tipo de capacidades. Pues, ¿por qué entonces es tan importante para un bebé, para un niño de hasta 4 o 5 años, y que los vemos, ¿no? Cómo duermen, se la pasan prácticamente casi todo el día, las 24 horas durmiendo, salvo cuando tienen alguna necesidad de cambio de pañal o de alimentación, pero el resto es dormir, y es que su cerebrito está desarrollando estas capacidades que lo van a hacer fuerte, ¿sí? Que lo van a hacer inteligente, que lo van a hacer activo, que van a desarrollar su sistema inmunológico para poder enfrentarse a la vida, al resto de la vida. Qué interesante. Bueno, pues como dije desde un principio, espero que no vayas a dar el consejo y te quedes sin él, Javier. No, definitivamente, y después más de ver todo este tema de lo importante que es para nuestras hormonas, sí, naturales, el poder descansar, pues 8 horas dicen, vamos a ver si podemos hacerlo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical, amigos y amigas, para comenzar ya a adentrarnos en el tema de las elecciones. Hay tanta cantidad de información, pero empezamos primero con esto, ¿sí? Muy amables por continuar con nosotros el programa. Pero vamos con el de Villa, ¿no? Sí, internacional. Perdón, me estaba adelantando. Primero vamos, mi querido LG Ramírez, Carlos Maciel Ramírez, que también están con nosotros, Olga, Mario Gómez y Osvaldo Medina, que también están ya. ¡Ay, qué bueno que lo menciones, Javier! ¡Feliz Día del Abogado! Hoy también es el Día del Abogado, pues, y queremos felicitar a Osvaldo y a tantos abogados que tenemos, amigos, excelentes profesionistas. Bueno, hay uno del que ya no me quiero acordar. Por ahí ha habido algunos nefastos que hemos tenido que enfrentar, de los que nos hemos tenido que defender, que son aquellos que denigran la profesión. Esa es la palabra. Pero bueno, hay muy buenos abogados también, y en este caso pues un abrazo, Osvaldo, con muchísimo cariño. Felicidades por tu día, que lo disfrutes mucho, y al igual pues a todos los que nos estén viendo, todos los abogados, que son abogados y abogadas, ¿verdad? Aparte, sí, claro que sí. Bueno, Olga, pues decía yo que me adelanté, porque la verdad es que hay un tema que nos hiciste el favor de sugerirnos también para incluirlo en el guión de nuestro programa el día de hoy.
Lula da Silva, Ignacio Lula da Silva, acaba de escribir una carta que está teniendo una difusión a nivel mundial muy interesante, en donde está haciendo un llamado a los movimientos demócratas, a las organizaciones demócratas del mundo, pues para que pongan sus ojos y ayuden a que él libere los momentos tan difíciles que está enfrentando ante el Poder Judicial de su país, de Brasil. Sí, hace un momento comentábamos el caso de Salvador Allende, que tuvo que intentar 1, 2, 3 veces la candidatura para llegar a la presidencia de la República, Javier, sí, en Chile. Y también es el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, un trabajador, un líder sindical, un organizador del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Brasil, y un hombre que se fue forjando como el acero y formándose a sí mismo, y se constituyó pues en un hombre de gran liderazgo para su pueblo, para Brasil. Llegó a gobernar Brasil en años recientes, y fue considerado y reconocido por estadistas y por gobiernos, como en el caso del propio Obama, como uno de los líderes más importantes del mundo, como el gobernador que sacó de la pobreza a millones de brasileños, que aplicó políticas públicas que hicieron crecer la economía en Brasil, y que desarrolló pues todo un tejido social, un rescate de su nación y de su pueblo, y que atentó de esta manera contra intereses de esas minorías rapaces que usted ya ha oído hablar de ellas, y que esa ultraderecha que está presente en todo el continente no descansa, y no descansó hasta ponerle un 4, porque eso fue lo que hicieron con Lula da Silva. Le han puesto un 4 y lo han metido a prisión justo cuando él estaba buscando la reelección, Javier, que está permitido en Brasil, y repunta, porque sigue repuntando como el más fuerte de los aspirantes a la presidencia de Brasil, pero está en prisión. Y él nos ha escrito una carta a todos los latinoamericanos, a los pueblos del mundo, y dice así: amigos y amigas, llegó la hora de que todos los demócratas comprometidos con la defensa del Estado democrático de derecho repudien las maniobras de las que estoy siendo víctima, de modo que prevalezca la Constitución y no los artificios de aquellos que la irrespetan por miedo de las noticias de televisión. Mire, la única cosa que quiero es que la Fuerza Tarea de la Lava Jato, integrada por la Policía Federal, por el Ministerio Público, por Moro y por el TRF4, muestren a la sociedad una única prueba material de que cometí algún crimen. No basta la palabra de un delator ni convicciones en PowerPoint. Si hubiera imparcialidad y serenidad en mi juicio, el proceso no necesitaría tener miles de páginas. Solo tenía que mostrar un documento que probase que soy el propietario de tal inmueble en Guarajúa. Bueno, recordemos que lo están acusando a él de Haber haber recibido aceptado como un soborno. departamento, que está a orillas de la playa, allá en Brasil, y que fue un soborno de Odebrecht. Así ¿verdad? es. Con base en una mentira, continúa da Silva en su carta, dice: con base en una mentira publicada por el periódico O Globo, atribuyéndome la propiedad de un apartamento en Guarujá, la Policía Federal, reproduciendo la mentira, inició una investigación. El Ministerio Público, acogiendo la misma mentira, hizo la acusación, y finalmente, siempre con fundamento en esa mentira nunca probada, el juez Moro me condenó. El TRF4, siguiendo el mismo enredo iniciado con la mentira, confirmó la condena. Todo esto me hace pensar que ya no hay razones para creer que tendré justicia, pues lo que veo ahora en el comportamiento público de algunos magistrados de la Corte Suprema es la mera reproducción de lo que ya pasó en la primera y en la segunda instancia. Primero, el magistrado Fachin retiró de la segunda sala del Supremo Tribunal Federal el juzgamiento del habeas corpus que podría impedir mi encarcelamiento, y lo remitió al Pleno. Tal maniobra evitó que la segunda sala, cuyo posicionamiento mayoritario contra el encarcelamiento, antes agotar todas las instancias, ya era por todos conocido, concediera el habeas corpus.
Esto se demostró en el juzgamiento del Pleno, en el que 4 de los 5 magistrados de la segunda sala votaron por la concesión de la orden, el habeas corpus, que le podía haber dado la libertad. Enseguida, en la medida cautelar en la cual mi defensa demandó la suspensión del recurso extraordinario para ponerme en libertad, el mismo magistrado resolvió llevar el proceso directamente a la segunda sala, habiendo sido agendado su juzgamiento para el 26 de junio. La cuestión colocada en esta cautelar nunca fue evaluada en el Pleno o por la sala, pues lo que se discute en ella es si las razones de mi recurso son capaces de justificar la suspensión de los efectos de la sentencia del TRF4 para que yo responda al proceso en libertad. Sin embargo, al finalizar el viernes 22 de junio, pocos minutos después de haber sido publicada la decisión del TRF4, que negó seguimiento a mi recurso, lo que ocurrió a las 7 de la tarde, como si estuviese armada una emboscada, se estimó que la medida cautelar había sido afectada y el proceso extinguido, artificio que, una vez más, evitó que mi caso fuese juzgado por el órgano judicial competente. Mire, mi defensa apeló ante este tribunal y también la decisión que extinguió el proceso de la medida cautelar. Con todo, sorprendentemente, una vez más, el ponente remitió al juzgamiento de este recurso directamente al Pleno. Con esta maniobra extra fue sustraída otra vez la competencia natural del órgano al que cabía el juzgamiento de mi caso. Como quedó demostrado en la sesión del 26 de junio, en la que mi cautelar sería juzgada, la segunda sala tiene el firme entendimiento de que es posible la concesión de la suspensión del recurso extraordinario interpuesto en una situación semejante a la mía. Las maniobras alcanzaron su objetivo. Mi pedido de libertad no fue juzgado. Cabe preguntar, ¿por qué el ponente, en un primer momento, remitió el juzgamiento de la medida cautelar directamente a la segunda sala e inmediatamente envió al Pleno el juzgamiento del otro recurso, cuando por ley ambos deben ser evaluados por el mismo cuerpo colegiado competente? No estoy pidiendo favores, estoy exigiendo respeto a lo largo de mi vida y ya tengo 72 años. Creí y pregoné que más pronto o más tarde siempre prevalece la justicia para las personas víctimas de la irresponsabilidad de acusaciones falsas. Con mayor razón en mi caso, en las que las falsas acusaciones son corroboradas solamente por delatores que confesaron haber robado, que están condenados a decenas de años de cárcel y en desesperada búsqueda pues de una tablita que los salve de ese castigo. Es dramática y cruel la duda entre continuar creyendo que puede haber justicia y el rechazo a participar en una farsa. No cometí ningún crimen, repito, no cometí ningún crimen. Por eso, hasta que presenten por lo menos una prueba material que manche mi inocencia, soy candidato a presidente de la República. Desafío a mis acusadores a presentar pruebas hasta el 15 de agosto de este año, cuando mi candidatura será inscrita en la justicia electoral. Pues Olga, ese es el contenido de esta carta que está circulándose a nivel mundial, sí, para que, bueno, pues las organizaciones democráticas, como él dice, conozcan qué es lo que está pasando, los pueblos del mundo conozcan qué es lo que está sucediendo en el caso de este enjuiciamiento, de esta prisión que se le dictó de una manera tan desasiada, por decirlo menos, al expresidente brasileño. Lo cierto, Galicia, es que todo parece apuntar a que Luis Ignacio Silva Lula va a correr el proceso electoral encarcelado. Vamos a ver qué sucede. La verdad es que son situaciones muy, muy complicadas, dignas de abogados, sí, para celebrar el día de hoy de los días de los abogados, pero lo cierto es que, bueno, ahí está una vez más Lula da Silva haciendo un pronunciamiento importante, del cual a nivel internacional se han estado comenzando a levantar voces que siguen censurando al gobierno brasileño por tener a una persona que ellos consideran que no es culpable de los delitos que se le están imputando. Y yo creo que va a llegar el momento en que tendremos que preparar un programa especial, Javier, para que lo compartamos con todos nuestros amigos de Cuatro Vientos y vayamos adentrándonos más en la realidad que está viviendo Brasil. También porque de ahí podemos aprender mucho, Javier. En los últimos años
gobiernos democráticos y que llegan por esa vía democrática al poder y que constituyen una esperanza para las mayorías de su pueblo, de sus pueblos, están siendo golpeados y están siendo retirados de poder, retirados de la contienda política a través de lo que algunos han llamado golpes técnicos, golpes de estado técnico. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió también en el caso de Argentina con Cristina Kirchner también? Sí, la misma Dilma Rousseff, que Dilma, estaba como presidenta, fue presidente Lula da Silva, luego quedó por el propio partido, el Partido del Trabajo, que no tiene nada que ver con el de aquí, el Partido del Trabajo brasileño, quedó Dilma Rousseff, y luego quitan a Dilma Rousseff, a la malagueña, Javier, sin estar implicada en ningún caso de corrupción, y lo mismo le sucede a Lula cuando vuelve a postularse de nuevo para presidente de la República y tratan de quitarlo de la contienda, más o menos lo que intentaron hacer aquí con López Obrador, Javier, cuando por allá por el 2005 Vicente Fox enderezó un proceso de desafuero de López Obrador como jefe de gobierno para impedir que contendiera por la presidencia de la República. Es lo mismo. Bueno, amigos, ahí van la derecha sigue dando coletazos, definitivamente. Vamos a ver qué sucede con el pueblo brasileño, vamos a ver cuál va a ser su respuesta. Las encuestas mayoritariamente ponen a Lula da Silva como el más, ¿cómo se llama? El favorito. El favorito. Pero 2-1, como sucedió aquí, está más o menos de 2 a 3-1, ¿verdad? 3-1 más o menos sobre su más cercano contrincante. Bueno, a esperar. Poquito de música y continuamos con nuestro noticiario. Ahora sí ya entramos a elecciones 2018 aquí en México, ¿eh? Vamos a escuchar un poco de música primero. Bueno, pues muchísimas gracias amigos, amigas por continuar nuestro programa. Quiero comentar que están con nosotros también aquí dándole like al programa y queremos agradecérselo muchísimo a gente que está con nosotros como Gabriel Santos, Beatriz AR y Teoría Planeta. Muchas gracias, Teoría Planeta, muy amables, qué bueno que están con nosotros. Ayúdenos compartiendo el programa, se los vamos a agradecer muchísimo. Bueno, elección 2018, arrancamos amigos, amigas. Yuridia Ávila Guzmán, de una organización que el día de ayer ya cerró sus actividades. Este organismo de la ciudadanía, de los periodistas, que puso también un sabor muy especial a este proceso electoral de 2018 en nuestro país y que sin duda se convirtió en una herramienta que nos ayudó a muchísimos, a millones de mexicanos a saber si los candidatos lo que decían era cierto, era falso, era un engaño, era una verdad a medias, en fin. Me estoy refiriendo a el portal Verificado 2018 que ayer anunció su cierre de actividades en Galicia porque hay que recordar, Verificado 2018 solamente se dio precisamente para trabajar durante todo este proceso electoral de enero hasta ayer en que cierra sus actividades, pero aún así terminó Verificado 2018 con un trabajo de Yuridia Ávila Guzmán que dice lo siguiente: la legislatura que comenzará funciones el próximo 1 de septiembre será la que arranque con el mayor número de legisladores sin partido, fíjese, 58 en total, al confirmarse que los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social no alcanzaron el 3% de la votación requerido para conservar su registro, como advierte el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos. Esos partidos, al desaparecer, pierden el derecho a tener legisladores por la vía de representación proporcional, los famosos pluris o plurinominales. Pero los 55 candidatos que ganaron una diputación por el partido Encuentro Social, así como los otros 2 y un aspirante a senador que compitieron por el partido conocido como PANAL,
partido de Alianza Nación, de Nueva Alianza, y resultaron electos por mayoría relativa, podrán tomar posesión del cargo como legisladores, los de mayoría, ¿no? Así es. Con ello podrán hacer uso de la tribuna, tener prerrogativas parlamentarias y ejercer su facultad de representación para fijar su posicionamiento en favor o en contra de una iniciativa, como cualquier legislador. Son, aun cuando sean o no integrantes de algún grupo parlamentario, Javier, aunque lo más seguro es que pues, se pueden constituir como grupos parlamentarios porque tienen la cantidad suficiente para hacerlo. Efectivamente, ustedes recordarán, esta nota la íbamos a dar ayer, pero es tan importante que tenemos que repetirla el día de hoy. O sea, ya darla a conocer, no dejarla de largo. Sí. Porque cuando la gente, dice Laxman Sumano, que es un especialista en temas parlamentarios, dice, cuando la gente les da el voto en la urna, jurídicamente ya tienen la representación del distrito. Eso lo ganaron. Son legisladores independientemente del estatus jurídico que tenga ya su partido, ¿no? Oye, es como el caso aquí de Claudia Gatón. Ella es diputada local, aunque el Partido del Trabajo al que ella pertenece perdió el registro en las elecciones locales del 2016. Y ella no pierde el escaño dentro del Congreso porque lo ganó, ¿verdad? Así es. Bueno, pues ya en el Congreso los 57 diputados podrán decidir si se unen a un grupo parlamentario o forman uno propio. Pueden hacerlo. En caso de que integren uno nuevo, deberá estar formado por al menos 5 miembros. Por eso digo que tienen la cantidad suficiente para hacer un grupo parlamentario. Por sí mismo, incluso tienen casi la misma cantidad de diputados que va a tener el PRI, Javier, por ejemplo. El senador por el PANAL únicamente tendrá la opción de unirse a una bancada existente o permanecer como legislador sin registro, porque es solamente uno, ya que para formar grupos parlamentarios en el Senado también es necesario un mínimo de 5 integrantes. Y bueno, miren, en caso de que decidan no unirse a ninguna bancada, los legisladores serán considerados sin partido, con los mismos derechos y las obligaciones que los demás, según establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, la incorporación de un legislador a un partido no depende únicamente de su voluntad, también debe estar autorizado por el grupo parlamentario al que se quiere integrar, comentó a Verificado 2018 Guillermo Ávila, quien es investigador del Centro de Investigación y Análisis Fundar. Y mire, por otro lado, María del Carmen Nava, que es directora de Visión Legislativa, advierte que no existe ningún impedimento para que conformen su propia bancada en ninguna de las dos cámaras. Llegaron a las urnas, obtuvieron votos, ganaron sus puestos de representación y tienen todo el derecho de formar su propia bancada. Para ello, en la primera sesión de la legislatura, los grupos parlamentarios deben entregar a la Secretaría General el nombre del grupo, quiénes serán sus integrantes y cuál será su reglamento de funcionamiento interno. Luis Enrique Pereda, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, mencionó que el derecho de los legisladores que perdieron partido a formar su propia bancada es una cuestión de igualdad política, de acceder a recursos y tener representación tanto en las comisiones de trabajo como en la Junta de Coordinación Política. Claro, y si los legisladores sin partido deciden formar una bancada, los recursos que recibirán dependerán del número de diputados que integren este grupo y provendrán del Congreso de la Unión, exclusivamente, sin acceso a otras prerrogativas. Sí, porque el partido ya perdió las prerrogativas al perder el registro. Es decir, no reciben presupuesto del Instituto Nacional Electoral ni de ninguna otra instancia, pues no existen como partido político, solo como representación legislativa. Así que, amigos, amigas, si usted tenía también esa duda, ¿sí? Aquí está bien claro qué es lo que va a pasar con estos diputados y senadores que se quedaron sin partido legalmente por no haber alcanzado ese 3% de la votación en las urnas en las 3 pasadas elecciones a nivel federal, ¿no? Diputados, legisladores y también senadores, así es. Bueno, pero ahora, ¿cómo está integrado también? ¿Cuántos legisladores por voto directo ganó la coalición Juntos Haremos Historia en toda la República? Es un dato también muy interesante, Oreicia.
Esta coalición, que está integrada por Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, que fue el que perdió el registro, tendrá 7 de cada 10 diputados de la Cámara que fueron elegidas mediante el voto directo de la ciudadanía. O sea, 7 de cada uno de los 7 de cada 10 de cada uno de los 300 distritos, Javier, que fueron electos por mayoría, los tendrá esta coalición. Sí. El exhorto del candidato presidencial de esta coalición, Andrés Manuel López Obrador, para votar parejo. ¿Se acuerda que a cada rato decía, no voten nada más por mí, necesito voto en cascada? Necesito voto en cascada, necesito tener la mayoría legislativa para sacar adelante el proyecto de gobierno. Bueno, pues este llamado funcionó y la coalición Juntos Haremos Historia arrasó en varias entidades federativas, cambiando el mapa electoral a nivel nacional. Incluso triunfó en estados del norte del país donde su fuerza electoral estaba en duda. Y destacan el caso de Baja California, ¿no? En donde, gobernado por el Partido Acción Nacional, con una mayoría en el Congreso Estatal, también del Partido Acción Nacional, pues estaban disputando 8 escaños de la Cámara de Diputados Federal, y todos fueron para la coalición integrada por Morena, PT y Encuentro Social. Lo mismo ocurrió en Sonora, en Sinaloa y en Baja California Sur, todo el noroeste de la República. ¿Sí? Los 2 primeros gobernados por el PRI y el tercero, de nueva cuenta, por el Partido Acción Nacional, donde la coalición encabezada por Morena se llevó carro completo. Fíjese todo de qué cosas, 24 escaños ganados, ni uno perdido. Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Baja California. Carro completo. El noroeste. Sí. En Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, los 3 gobernados por el PAN, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, y el cuarto, Nuevo León, por el PRI, y el quinto, por el Bronco, un candidato independiente. También hubo buenos resultados para Juntos Haremos Historia. De las 12 diputaciones federales de Nuevo León, 6 fueron para López Obrador, para su coalición, 5 para el PAN y 1 para el PRI. En Tamaulipas, amigos y amigas, Juntos Haremos Historia obtuvo 6 de 9 diputaciones, en Durango 3 de 4 y en Coahuila 5 de 9. Fue un avance importantísimo. En Chihuahua, ¿sí? 5 de 9. Así es, en Chihuahua. Pero en el centro de la República, ¿cómo se repartieron también estas diputaciones? Mire, a excepción de Guanajuato y Jalisco, donde el mayor número de diputaciones fueron ganadas por la coalición conformada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, también rindió buenos frutos este llamado del voto en cascada hecho por Andrés Manuel. Sí. En Hidalgo, por ejemplo, no hubo coalición entre PT, Morena y Encuentro Social, pues cada partido postuló a sus propios candidatos. Los 7 distritos electorales federales de Hidalgo fueron ganados por Morena. Ahora, de los 40 diputados federales en el Estado de México, este es la debacle más importante para el PRI, amigos y amigas. Híjole. Esto es, de veras, la herida más profunda que metió Andrés Manuel López Obrador y Morena al partido gobernante. Estado de México, amigos y amigas. 40 diputaciones en disputa, 36 fueron para el movimiento obradorista. En Michoacán, 11 de 12. En Puebla, 14 de 15. Y en Zacatecas, 3 de 4. Casi Zapato. El carro completo. Casi los dejó Zapato. El triunfo del movimiento obradorista en la Ciudad de México fue aplastante. De 24 curules se llevaron 23. Tlaxcala, Colima, Nayarit y Morelos, en total 13 curules, fueron en su totalidad para la coalición Juntos Haremos Historia. El único estado del centro del país donde no ganaron los obradoristas ni una sola diputación fue Guanajuato, donde los 15 lugares en disputa fueron por México al Frente, la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, la tierra de Vicente Fox. Y bueno, en Jalisco se disputaron... De las momias. La momia de Guanajuato. Ok. Yo pensé que estabas hablando de otra momia. Guanajuato. Perdón. En Jalisco se disputaron 20 curules, de las cuales únicamente 2 fueron para la coalición Juntos Haremos Historia.
De las 7 diputaciones de San Luis Potosí, 2 fueron para Todos por México, coalición conformada por el PRI, Nueva Alianza y el Partido Verde, 4 para Por México al Frente y 1 para Juntos Haremos Historia. En el sur, vamos a ver cómo quedó el sur de la República. En algunos estados sureños como Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, también se registró carro completo para López Obrador. Estas 3 entidades federativas le aportaron 27 diputados elegidos por el principio de mayoría relativa. ¿En Chiapas? Ajá. En Chiapas, los candidatos de Juntos Haremos Historia se llevaron 11 de 13 curules y en Guerrero 8 de 9. Y en Veracruz, donde estuvo tan difícil la contienda con los Yunes, 17 de 20. Yunes padre gobernador, Yunes hijo candidato a gobernador. 17 diputaciones de 20. En Yucatán, al igual que en Guanajuato, la coalición Juntos Haremos Historia no obtuvo triunfo alguno, pues de las 5 diputaciones federales en juego, 3 fueron por Todos por México, es decir, por la coalición que encabezó Ricardo Anaya, y 2 por México al Frente, la coalición del PRI. Pero ahora vamos a platicar, vamos a dar la información de cómo se conformó el Senado de la República. En el caso de las 96 senadurías disputadas por la vía del voto por todo el país, 42 fueron para Morena, de manera directa, 8 para Encuentro Social y 5 para el Partido del Trabajo. De las 32 entidades federativas, únicamente los estados de Nuevo León y Yucatán no estarán representados, al igual que con el tema de las diputaciones, por al menos un senador surgido de la coalición de López Obrador. En Nuevo León serán 2 senadores del Movimiento Ciudadano, 1 de Acción Nacional y en Yucatán 1 del PRI, 1 del Verde y 1 del PAN. Y luego, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Querétaro, el lugar destinado a la primera minoría fue obtenido para Juntos Haremos Historia. El senador por primera minoría en Aguascalientes es Daniel Gutiérrez Castorena, en Guanajuato, Marta Lucía Mischer Camarena y en Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, todos candidatos de Morena. Esta Marta Lucía Mischer ya fue en un momento legisladora, Javier. Hizo un papel muy importante, la recuerdo, en la defensa de las víctimas de los feminicidios. Así fue como me tocó conocerla, sí. Y bueno, finalmente esta información manifiesta lo siguiente. En Jalisco, la candidata del Partido Encuentro Social, María Antonia Cárdenas, obtuvo un lugar en el Senado tras quedar por debajo de la fórmula integrada por los candidatos de Movimiento Social. El caso de Baja California, ¿no? En donde también pues, los 2 candidatos de Morena salen ganadores de manera absoluta, arrasan también aquí, y se suma la esposa del secretario de gobierno, de gobierno aquí de Francisco Vega de la Madrid, Gina Blanc, es esposa de... pasó de la Diputación Federal, se postula como candidata a senadora por mayoría, la suple, la que estaba actualmente aquí en el Centro Estatal de las Artes, que era su suplente, en Ensenada, Olivia Picasso, y la señora finalmente, pues por la cantidad de votación que obtuvo el PRI, finalmente logra obtener una representación, pero no fue por mayoría, vía plurinominal finalmente. La esposa de... Te digo, cómo se estuvo dando también este proceso. Ese es un asunto que deberíamos de analizar, cómo también se dio el nepotismo en estos procesos electorales, amigos, en todos los niveles. Fíjate que a mí me causaba mucha risa, Javier, cuando veía, sobre todo en las redes sociales, los ataques a la candidatura de López Obrador y a Morena, porque decía que era nepotista, porque traía a sus hijos. Pero traía a sus hijos trabajando, Javier, en la estructura electoral, en el partido, mientras que los que lo criticaban, como dices tú, mientras los que veían la paja en el ojo ajeno, traía una bigota en el ojo propio, ¿no?
y estaban postulando a sus esposas, como en el caso de Moreno Valle en Puebla, o estaban postulando a sus hijos, como en el caso de Miguel Yunes en Veracruz, o estaban postulando también a sus esposas, como acá, funcionarios de gobierno, ¿no? En fin. Así es. Sí, y Bueno. ha habido muchos otros, ¿no? Que nos hemos dado Claro. cuenta, pues, de que, como dices tú, el nepotismo estuvo a todo lo que da Sí. en esta elección. Oye, Olga, y nada más mencionar en este caso de lo que ganó Morena, es bien importante señalar lo que pasó con la presidencia municipal de Juárez, en tu estado de Chihuahua. Qué bueno que lo recuerdas. Porque ya hubo una información oficial hoy en la madrugada, Olga Alicia. Ahí pues fue una contienda. Acaba de salir hace ratito. Fue una elección muy reñida. Sí. Hay un candidato independiente que ya se había pronunciado como el ganador, ¿sí? Pero en la revisión del conteo en el Instituto Estatal Electoral en Chihuahua, pues ahora sí que se abrieron las urnas, voto por voto en Galicia, y resulta que gana el postulado por Morena. Sí. Es la primera ocasión en Juárez, amigos y amigas, que un personaje que se le han dado llamar de la izquierda mexicana logra finalmente, tú ya nos vas a decir si realmente representa o no representa a un socialista, a un comunista, a un trotskista, a un maoísta, que pues por ahí va la izquierda, ¿no? Pero lo cierto es que fue espectacular. La diferencia entre ellos fue un poquito más de 1,200 votos, Sonelis. Así es. Bueno, Juárez, impresionante. Como usted lo sabe, es una ciudad muy, muy importante en el país, de las características de Tijuana, con una alta población, con mucha economía, con inversión extranjera, con problemas sociales fuertes, presencia del crimen organizado, una gran cantidad de trabajadores, en fin, una ciudad también pujante, ¿no? Sí, y con un antepasado histórico de primer nivel. Así es. La manera de comprenderlo aquí en el caso de Baja California es pensar en Tijuana. Bueno, Ciudad de Juárez fue la plataforma de lanzamiento del panista Francisco Barrio. Él ganó en 1983, ganó la presidencia municipal, la primera vez que el PRI perdía esta ciudad, y de ahí lanzó su posterior candidatura, que la repitió 2 veces para llegar finalmente al gobierno del estado. Ciudad Juárez se ha dado la alternancia política, pero siempre en el bipartidismo PRI-PAN. Hace 2 años, en 2016, se lanzó un candidato independiente y ganó, Armando Cavada. Ese no es militante del PRI, pero fue siempre una persona muy cercana al priismo. Es dueño de un canal de televisión muy fuerte en la región, el canal 44, Javier. Tiene una influencia importante en los medios de comunicación. Tiene presencia incluso en Tijuana en medios de comunicación. Es un empresario con poder económico. Cavada Alvidres es su segundo apellido. Pues Armando Cavada llega así al gobierno municipal, y han de saber ustedes que llegó en un pleito cerrado con Javier Corral. Javier Corral es un hombre bastante belicoso, y Javier Corral contaba con que iba a ganar para el PAN Juárez, pero se la gana el candidato independiente, y fue estarse declarando la guerra constantemente. Incluso ahorita Cavada tramitó un juicio, un amparo contra posibles actos del gobierno del estado en su contra, porque le han estado levantando algunas denuncias, obstáculos y demás. Se amparó contra las acciones que pueda cometer Javier Corral en su contra. Armando Cavada aspiraba a repetir en la presidencia municipal. Ahora la presidencia municipal fue de 2 años solamente, para empatarlas con esta elección federal, y él estaba segurísimo de que iba en caballo de Hacienda, Javier, a ganar, pero resulta que se le atravesó el tsunami de López Obrador, y gana la contienda así por un pelito. La gana Javier González Moquen. Javier González Moquen no es un hombre militante de la izquierda, no es un socialista, no es un comunista, pero sí es un abogado también. Es un hombre que desde hace ya varios años se ha decantado por la oposición de izquierda, sin militar en un partido de izquierda directamente. Entonces, ya había sido postulado a candidato a alcalde, a candidato a diputado,
no había ganado jamás. Es una plaza difícil, ¿no?, para la izquierda, como lo había sido todo el norte de la República, hasta ahora que vino el tsunami Obrador. Pero es un hombre que ha formado una corriente electoral propia dentro de la frontera, de la ciudad fronteriza de Juárez. Y ahora Armando Cavada Alvidres se autodeclara triunfador de la elección en una contienda que fue sumamente cerrada. Y apenas hoy en la mañana, tienen todos estos días, Javier, en el recuento de votos, porque la diferencia fue mínima. Se declaró ganador, pero en realidad el cómputo distrital del pasado miércoles, de hace una semana, le dio el resultado al independiente. A Javier González Moquen. Ok. Pero se lo dio como por 5,000, como por el 5% de la votación. Y se fueron a recuento. Y se fueron a recuento porque creo que era menos de 5%, y entonces la ley establece que cuando la diferencia es menor al 5% hay que abrir la mayor cantidad posible de casillas, y si es necesario todas, y se fueron a abrirlas todas. Y terminaron el recuento hoy en la mañana. Y finalmente gana González Moquen, que obtuvo 177,603 votos, contra Cavada Alvidres, que tuvo 176,322 votos, es decir, por una diferencia de 1,281 votos. Y ya este es el resultado final oficial que se tiene del recuento voto por voto, urna por urna. Ese fue el resultado. Inicialmente, como te había comentado, le habían dado una cantidad mayor de 5,232 votos, algo así, pero bueno, pues resulta que se fue acortando la distancia, pero le alcanzó para ganar. No es nuevo que en Ciudad Juárez, siendo una ciudad tan grande, se hayan ganado unas elecciones por una diferencia tan mínima. Tan incluso hubo ocasiones en que se ganaron por menos de 1,000 votos, Javier. No recuerdo la cifra exacta, pero creo que en una ocasión se ganó por 300 votos. Pues vamos a ver cuál es la respuesta de Javier Corral, ¿no? Javier Corral, evidentemente, pues es un enemigo declarado de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Sin duda va a tener también que recurrir este nuevo presidente municipal de Juárez a recursos legales, porque sabemos cómo se las gasta Corral. Sabemos perfectamente bien que es una persona que no gusta de que su palabra sea refutada, sea puesta en duda. Y esto y sus acciones de gobierno lo ha mostrado totalmente desde hace un buen rato, que sabemos de su fácil mano dura, ¿sí? Y ahora pues vamos a ver ¿cómo le dicen a eso? De mecha corta, dicen que es. De mechita corta. Sí. Bueno, y los otros resultados en Ciudad Juárez, Javier. El candidato de la coalición por Chihuahua al frente obtuvo 69,000 votos. El PRI, 45,833, prácticamente desaparecido, Javier. Sí, ponte a es el pensar, fenómeno nacional. Casi 178,000 el ganador, y el PRI obtiene 45,800. Y el PRD, 5,232 votos. Pues mira, Aurelicia, yo penuria. ahorita lo que quiero comentar es que entonces a Juárez se le abre una magnífica oportunidad para ser uno de los lugares de la República que podría ser ejemplo, y podría ser un programa piloto de cómo podría funcionar un programa anticárteles de las drogas a nivel nacional. Porque sabemos perfectamente bien que Juárez es el asentamiento de uno de los cárteles de drogas más fuertes y más antiguos de nuestro país. Sí, el cártel de Juárez. Y entonces ya teniendo un gobierno federal, teniendo un Congreso federal y teniendo una presidencia municipal del mismo partido, con los mismos personajes, pues podría ser un laboratorio muy interesante en donde el nuevo gobierno podría experimentar sus estrategias para comenzar a acabar con estos capos y reducir su agresividad, que tantos y tanto daño le ha provocado a este país. Yo creo que sin duda alguna Ciudad Juárez es la que ha aportado la mayor cantidad de víctimas de esta política
de guerra al crimen organizado que claro. aplicó Felipe Calderón y continúa Enrique Peña Claro. Nieto. Hay que recordar que cuando el poeta Javier Silva, tu tocayo, Mi tocayazo. el poeta que le mataron también un hijo y a partir de eso encabeza un movimiento nacional en defensa de las víctimas, realiza una caravana por todo el país que concluye precisamente en Ciudad Juárez y la denomina a Juárez el epicentro de la violencia y del dolor. ¿Verdad? De ese tamaño era el problema, hasta me da escalofrío de recordar la cantidad de muertos, muchos de ellos personas muy cercanas a mí en el ámbito profesional, en el ámbito personal. Y Ciudad de Juárez, Javier, padeció la doble pinza de la violencia. Por una parte el crimen organizado y por otra parte los elementos de la Policía Federal y los militares que fueron enviados por Calderón a combatir el crimen organizado y como una doble tenaza dejaron a la sociedad así aplastada a doble fuego de los criminales y de las autoridades que iban a combatir al crimen. Y hicieron víctima a la sociedad ambos. Ahí hay un cúmulo de denuncias por violaciones de derechos humanos, hay una serie de problemas de carácter, ¿cómo se llama esto? De salud mental, Javier. Muchos niños o muchos huérfanos de esta guerra y hay un clamor generalizado de atención con una política diferente al problema de la violencia. Pues te digo, es un laboratorio, debe de darse las condiciones, están dadas las condiciones para que Juárez sea un laboratorio en donde se pueda experimentar y ver de qué forma atender los gravísimos problemas, fíjate, y no nada más del narcotráfico, o que están vinculados con ellos, ¿no? El tema de los feminicidios, que también sabemos perfectamente. Ahí detonaron. El tema de las desapariciones también, que es una cosa fundamental, amigos y amigas, y por otro lado los gravísimos problemas sociales, la falta de infraestructura el horror en toda su expresión, en fin, Javier. Juárez, amigos y amigas, Juárez es un lugar que podría entonces convertirse en, les digo, en un ejemplo de lo que puede ser un programa especial que podría rendir resultados, y ahí sí, amigos y amigas, no habría ninguna justificación para que esto no funcionara, porque les digo, Congreso de la Unión, Poder Ejecutivo Federal y Presidencia Municipal están en manos totalmente de Morena. Vamos a ver si funciona. Bueno, hay muchos casos, Javier, que pudiéramos ejemplificar, pero hay uno que se me vino ahorita en la mente que puede definir lo que ha sufrido Juárez. En la persona de una madre que anduvo buscando a su hijo desaparecido y un día le mandaron un mensaje donde le dijeron: puedes encontrar la parte más importante de él que te interese en tal esquina de la calle tal con cual, y fue y encontraron un corazón. Y luego en otra esquina de la ciudad encontraron la cabeza, en otra parte un brazo, en otra parte el otro, es decir, en 17 o 16 pedazos encontró a su hijo regado prácticamente por toda la ciudad, Javier. En fin, son cosas, Olga. Esto te describe este horror sí, en muchos casos. Y que está trasladado. Me dejó a mí muy impresionada. Imagínese esa pobre madre como para volverse loca. Sí, son situaciones que desafortunadamente han trascendido y se están replicando a lo largo y ancho de la República. Aquí mismo en Ensenada, que hemos conocido de casos terribles de personas que igual son despedazadas y sus partes son repartidos en diversas partes aquí mismo de la ciudad de Ensenada, o incluso son llevados hasta Tijuana. Son cosas de veras que... Bueno, vamos a ver si Morena se pone las pilas ahí. El problema de las policías, Javier, el problema de las policías locales y estatales y totalmente involucradas con el crimen. Está todo armado, Galicia, está todo armado. Bueno, Clara Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, y quiero mandarle un abrazote, mi estimado Miguel Ángel Ortiz, qué gusto me da saludarte, ver que estás aquí con nosotros, te agradecemos mucho. Ya vimos que tú no tienes que estarte vanagloriando. No, sí, votaron en Quintana Roo, ¿eh? También fue el tsunami ahí en Quintana Roo también. A ver si nos puedes platicar algo de lo que sucede ya con el proceso electoral. Bueno, estamos ya con 1:05. ¿Te parece? Vamos a ver, tenemos las 14 prioridades legislativas de AMLO.
o las reuniones que sostuvo con sus senadores, con sus diputados y con sus gobernadores Andrés Manuel López Obrador. ¿Por dónde nos vamos? Allá para cerrar el programa. Pues podemos leer. O si quieres leemos todo. Sí, vámonos. las legislativas, porque ya vimos cómo tiene una mayoría absoluta, entonces es muy importante saber qué es lo primero que va a proponer López Obrador al Congreso. Bueno, HuffPost nos está dando la información muy sintetizada. Andrés Manuel López Obrador entregó este 11 de julio el día de ayer, a los futuros legisladores de Morena un documento con las reformas que el Poder Ejecutivo en su momento pondrá a disposición del Congreso. Señaló que ponía en sus manos de forma respetuosa la primera relación de posibles reformas que pondrá a consideración del Congreso para llevar a cabo la cuarta transformación del país. El virtual presidente electo también anunció que para tratar la agenda legislativa serán representantes del nuevo Poder Ejecutivo un grupo encabezado por la Secretaría de Gobernación, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el cual estará integrado por Julio Scherer Ibarra, que es ya también futuro consejero jurídico de la presidencia. Julio Scherer Ibarra, hijo del extraordinario periodista mexicano Julio Scherer García. También Alfonso Durazo Montaño, que será el secretario de Seguridad Pública, Irma Heréndira Sandoval, también próxima secretaria de la Función Pública, Carlos Ursúa Macías, el futuro secretario de Hacienda y Crédito Público, así como Esteban Moctezuma Barragán, quien va a ocupar la cartera de secretario de Educación Pública. Las posibles reformas al marco legal serán, entre otras, las siguientes. La primera, la ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes el artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Sobre esta materia debe pedirse la participación del diputado federal electo Pablo Gómez Álvarez, quien siendo senador promovió esta reforma, que se aprobó originalmente en el Senado, pero se detuvo en la Cámara de Diputados por intereses económicos y políticos. Y aquí nada más un comentario, Javier. López Obrador se comprometió en campaña a reducirse el sueldo a la mitad de lo que gana actualmente Enrique Peña Nieto. Claro. Y si se aprueba este artículo, imagínese el ahorro tremendo que vamos a tener, nada más por el hecho de que ningún funcionario va a poder ganar más de lo que ganará el presidente, y ganará la mitad de lo que gana Peña Nieto. Bueno, ¿sí? Slevsak, muchas gracias también por incorporarte al programa. Mi queridísima hermana Laurita, Hola, abrazo, Laura, un besote, un abrazo. ya sabes perfectamente bien para ti. Número 2, preparar la reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Número 3, elaborar el proyecto de reforma para terminar con fueros y privilegios, lo cual incluye modificar el artículo 108 de la Constitución para agregar que puede ser juzgado el presidente en funciones por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Asimismo, suspender por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos. 4, reformar la ley para considerar delitos graves sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. 5. Elaborar en su momento la Ley de Ingresos y Presupuesto del 2019 bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. 6. Reformar la ley correspondiente para trasladar al Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa. Acabar con ese cuerpo de élite que también... Con ese ejército dentro del ejército, amigos y amigas. Que también es un gastadero tremendo, Javier, que se realiza ahí. 7. Revertir el reciente decreto de privatización del agua. Solicitar la participación de la Secretaría del Medio Ambiente. De especial interés para los bajacalifornianos. Bueno, 8. Modificar o revocar leyes de la llamada reforma educativa en coordinación con el secretario de Educación Pública. 9. Establecer en el artículo 3 de la Constitución el derecho a la educación pública y gratuita a todos los niveles escolares, por supuesto la universidad. 10. Sí, interesante. La educación superior o realice. Establecer en la ley el mecanismo de consulta para la revocación del mandato y quitar trabas o candados para la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana que deberán tener carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia participativa. Y esto es ponerse prácticamente la soga en el cuello, amigos y amigas, porque si avanza esta reforma, si avanza esta iniciativa,
Pues acuérdese usted que Andrés Manuel dijo a los 3 años, ¿verdad? Sí, me Me someto someto al referéndum para ver y si lo la que gente quiere digan. que siga o no. Yo sigo o no sigo. Si usted dice no, me voy. Así. Porque Me voy mucho a mi rancho, dijo. lo está colocando con carácter vinculatorio, o sea, de Así ejecución es, inmediata. Pero además qué interesante, porque esto de hacer valer la democracia participativa, estamos hablando de la entrada a un florecimiento de la participación ciudadana en el quehacer público. De ahí la importancia de todo lo que le hemos estado diciendo desde hace meses, a organizarnos. Bueno, pues en la propuesta 11, revisar si se necesita llevar a cabo alguna reforma para aumentar el salario mínimo en la zona fronteriza del norte del país, claro, de conformidad con el proyecto que aplicaremos y que estará a cargo de la Secretaría de Economía. Sí, no, claro, definitivamente. Sí, un salario, el norte es una zona muy cara en el país, tiene una competencia directa con el vecino del norte de Estados Unidos, entonces siempre había un salario mayor, un sobresueldo, se le llamaba así, ¿no? Así es, y más en una zona de tan alto nivel de calidad de vida, amigos y amigas, en donde no me estoy refiriendo a calidad, sino me estoy refiriendo al valor de vivir aquí, amigos y amigas. Es muy, muy caro. De hecho, ayer subimos en nuestro portal una carta que le mandó la diputada Rocío López Gorosabe a Andrés Manuel López Obrador y a varios, a los senadores, Ensenada, ¿no? Para entrarle al tema de incluir a Ensenada en la reducción del impuesto al valor agregado del 16 al 8%, pero también, Olga, para que tampoco la vayan a dejar dentro de la zona libre, para que no la dejen al margen de la zona libre. Que se prometió también por parte de Andrés Manuel López Obrador cuando vino aquí a Baja California y anunció que iba a crear a lo largo de toda la frontera norte con Estados Unidos. Ya debiéramos estar levantando un movimiento en ese sentido, Javier. Pues ahí está ya, la diputada ya dijo. Sí, pero no las solas, dos cosas. O sea, todas las fuerzas políticas deben estar actuando en ese sentido, ¿no? Bueno, pues también ¿cuál es el 12? Lleva el 12, Javier. Llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa del gobierno al plan de austeridad republicana, que implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos de gobierno, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Conviene aclarar que ningún trabajador de base será despedido. El ajuste de personal se dará como lo expusimos públicamente, en los niveles de funcionarios llamados de confianza, es decir, en los niveles más altos de la administración, en los cuales habrá libertad para llevar a cabo los cambios necesarios. Ningún trabajador de base se va a establecer en la ley, será despedido. Ninguno que tenga ya base. Pero bueno, en el artículo 14, eliminar duplicidad en la administración pública. Porque ¿cuántos empleados, Olga Alicia, están haciendo 3, 4 funciones? Sí. Vamos, estupendo eso. Y finalmente, en esta conferencia de prensa, posterior al encuentro con los futuros diputados y senadores de Morena, que vamos a darle también rápido salida a esto, adelantó que el presupuesto de egresos de la Federación para el 2019 ya no incluirá las pensiones para expresidentes de la República. Pobrecito Vicente. Pobre Vicentito. Pobrecito, oye, Calderón. Cedillito. Estaba leyendo ayer, Javier, que Felipe Calderón, antes de salir, un día antes de entregar el poder, hizo una reforma a la ley para poder aumentar los privilegios que tienen dentro de su pensión ya de retiro, y se llevó más de 400 militares, Javier, por supuesto con cargo al erario, pagados por el erario, para la protección de su familia, la seguridad y protección de su familia. Más de 400 militares del Estado Mayor, era para estar protegiendo a su familia, según los tiene como empleados, ¿no? Bueno, y 2 notitas rápido. Mire, primero, con la promesa de Excelsior y APRO, con la promesa de reducir sus salarios al 50% y transparentar y disminuir subvenciones y prerrogativas, así arrancó la reunión de ayer 11 de julio que mantuvo el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador con los próximos diputados federales y senadores de Morena. También sugirió que el zacatecano y exdelegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, sea quien coordine a los senadores de Morena. Esto platicábamos ayer, Javier, seguramente Ricardo Monreal va a ser el líder parlamentario de los senadores, y con lo cual Martí Batres
quien también aspiraba al cargo, queda fuera del camino. También excelente Martí Batres, Sí. pero bueno. López Obrador no tuvo empacho en dar a conocer el pacto político que hizo con quien también fuera aspirante a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Monreal, y que posteriormente fuera derrotado tras una supuesta consulta interna por Claudia Sheinbaum Pardo para dicha candidatura. Oye, Martí Batres ya van 2 veces que sale desplazado por estos acuerdos. Él era también Algo candidato importante a le jefe debe. de gobierno de la Ciudad de México, y fíjate qué error tan grande. En aras de la unidad, en 2012, López Obrador apoyó a Mancera. Siempre. Y Qué todos barbaridad. decíamos, Martí Batres sin duda le lleva años luz de distancia para hacer un buen gobierno a Mancera, pero se quedó Mancera y vea el desastre en que metió a la ciudad. Bueno, a Martí Batres se la deben desde hace mucho, ¿no? La elección de Monreal como coordinador de senadores y la propuesta de Héctor Vasconcelos al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores son los únicos 2 compromisos políticos que se hicieron durante la campaña, dijo López Obrador. Y eso es bien importante que todos los mexicanos lo tengamos presente, porque sobre aviso no hay engaño. Les dictó también línea de cómo deben de conducirse a los legisladores de Morena, amigos y amigas, diputados y senadores. El legislador electo Sergio Meyer, que es un artista también que se unió a Morena y salió triunfante también en su proceso para diputado, señaló que López Obrador les pidió que Morena sea en esta legislatura un ejemplo bajo el principio de no robar, no engañar y no traicionar al pueblo. Apréndaselo. Si usted ve un diputado o un senador que esté robando, que esté engañando o que esté traicionando al pueblo, amigos y amigas, hay que denunciarlo directamente, ¿sí? Ante quien corresponda en Morena, y fundamentalmente, si podemos, a la cabeza, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador, decirle, ¿sabes qué? Estos, vamos, afuera. Bueno, y también celebró Andrés Manuel una reunión con gobernadores electos y los convocó a trabajar juntos para acabar con la corrupción. Ganador de la contienda presidencial del 1 de julio, se reunió con los gobernadores, alcaldes y diputados locales que también ganaron esta contienda, y se reunió en la Ciudad de México con ese compromiso, trabajar juntos contra la corrupción. A la salida de la reunión, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa en la Ciudad de México, declaró que López Obrador les habló de lo importante de acabar con la corrupción y del programa de austeridad republicana que implementará el gobierno federal, que se distribuirá en los diferentes niveles de gobierno. Y bueno, pues amigos y amigas, para todos los mismos, ¿no? Para el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón, también para Cuauhtémoc Blanco de Morelos, Adán Agustín Adame de Tabasco, Rutilio Cruz Escandón de Chiapas, Claudia Sheinbaum, todos tienen esta responsabilidad de actuar honestamente, combatiendo la corrupción y siendo lo más honestos o estrictamente honestos para terminar y, a final de cuentas, también cumplir con la que fue su promesa de campaña número 1. Bueno. Combatir y acabar a la corrupción y, obviamente, a su esposa o marida o como quiera usted llamarle, la impunidad. Okay. Muy bien, pues con esto se da el primer pasito hacia la cuarta transformación de México. Pues bien interesante, amigos, amigas, una nota de último minuto. Fíjese que hace unos cuantos, cuando hace una hora, allá en la Ciudad de México, una plaza comercial Arts Pedregal, sí, que había sido repudiada por los vecinos allá en la Ciudad de México, Galicia, sí, que incluso a los vecinos les aventaron, amigos y amigas, les aventaron la policía a este gobierno de Mancera, perdón, porque no querían esta obra, porque estaban observando y estaba mal hecha la obra. Pues amigos y amigas, hace una hora se derrumbó la estructura de esta plaza comercial Arts Pedregal. Afortunadamente no hay muertos. Esto fue en el periférico sur, a la altura del Hospital Ángeles, allá en la Ciudad de México, y estamos viendo videos y fotografías, Olga Alicia, de cómo se cae y de cómo queda esta estructura después de este derrumbe, de algo que ya los vecinos habían dicho, mira, aquí está el momento en que se está cayendo, está impresionante, en que es una la verdad, muy grande. Así es, dijeron, miren nada más totalmente de lado. Bueno, ahí están los actos de corrupción, ahí está de lo que se trata, amigos y amigas, de acabar con estas
con estas vilezas que se están haciendo, sí, para sacar el máximo provecho utilitario. Bueno, Galicia, pues vámonos porque esto se acaba. Ya se extendió. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir con música como siempre lo hacemos y pues los invitamos a que nos escuchen en un momento más. Sí, con los compañeros de la plataforma del Huevazo. Así es. Bueno, amigos, con nuestro nos vamos. Y bueno, hay que subirle o qué onda. Ahí está. Esta no me gusta. Adiós. Sí, porque está chifladita. Con esa sí estaba chida. Okay. Dice, empezar con la super propuesta reducción del gasto y gran austeridad es lo que recomienda Tete Manríquez. Olga, muchas gracias. Muy amable a todos ustedes por estar con nosotros en este programa el día de hoy. Sí, Cuatro Vientos. Luisa de Montserrat, muchas gracias también por estar con nosotros, muy amable. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer de este programa cada vez más y más grande. Samuel Cázar, saludos Javier y Olga. Hola, pues Samuel. Ya es el final del programa, pero ahí se queda. Ahí se queda y en un rato más también subiremos la calidad HD en nuestro canal de YouTube. Los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, como ya lo han hecho más de 200 personas. Muchas gracias, es muy amable. Hasta pronto. Cuatro Vientos. Periodismo en red. Los dedos por un lado. Y vamos a apagar este también.